la estructura de un proyecto MVC. ¿Bien? Así que para el proyecto nuevo vamos a hacer vamos a cerrar esta solución. Y vamos a hacer una nueva solución. Crear proyecto. Vamos a hacer lo mismo que recién, aplicación web ASP.NET. Veamos la versión del framework, está bien, 472. Pueden ponerle un nombre si quieren al proyecto, yo lo dejo por defecto. Sitio web vacío para que todo lo que esté lo hayan agregado ustedes y no le agregue Visual Studio nada que a ustedes no les interese agregar. Acá donde dice referencias, bueno, este proyecto va a tener MVC y quizá Web API. Yo no voy a usar Web API ahora porque ya no me queda más tiempo, pero sí va a tener MVC. ¿Bien? Le voy a quitar el HTTPS para que no me moleste con algunas preguntitas. Y voy a hacer clic en crear. ¿Bien? Si quieren hacer esta parte, que estamos empezando de cero, tengan a mano el código de SQL que hemos utilizado recién porque tenemos que recrear la base de datos. ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos un proyecto web vacío, pero tildada la opción de que tenga MVC, lo cual ya de entrada hace que la estructura del proyecto sea diferente, porque tenemos una carpeta para vistas, una carpeta para modelos, una carpeta para controllers, que no teníamos cuando el modelo era puro web forms. ¿Bien? Vamos a ir a agregarle a este proyecto. No sé qué clique. Botón derecho. Agregar. Nuevo elemento. De paso, repasamos en la sección datos. SQL, archivo SQL. Nos dice que va a ir a parar a appdata. Consentimos. Luego, en el explorador de servidores, teníamos que hacer botón derecho, nueva consulta. Pegamos el código SQL y ejecutamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un proyecto con la base de datos y con estructura de MVC. ¿Bien? A continuación, lo que vamos a hacer es agregarle a este proyecto la capa de modelo, que para nuestro caso, el modelo va a tener la forma de Entity Framework. ¿Bien? Vamos a hacer clic derecho en el proyecto, agregar, nuevo elemento, y vamos a elegir el primero, Ado.NET Entity Data Model. Bien. Hasta acá nos va a preguntar qué forma de trabajo tenemos. Existen varias alternativas. Arrancar desde código C# y que se cree la base de datos. Arrancar de la base de datos y que se cree código C#. Arrancar desde un modelo y que desde el modelo se genere el código y la base de datos. O sea, tenemos muchas formas de trabajar con Entity Framework, arrancando desde cualquiera de los tres elementos, base de datos, diseño, código, y desde ese generar el resto. ¿Bien? Nosotros ya tenemos la base de datos, así que vamos a ir de la base de datos a generar el diseño y el código. O sea, la primera opción. Base de datos, Database 1 MDF, versión del framework, ponemos la más nueva. Vamos a agregar todas las tablas y las vistas. Y acá tenemos una opción si queremos que las tablas en Entity Framework tengan nombres en plural o en singular. ¿Bien? De acuerdo a lo que elijamos acá, la tabla se va a llamar padrón, o si Visual Studio logra ponerla en plural, le debería poder poner padrones. ¿Bien? Voy a hacer clic en finalizar. Y esto ya nos genera el modelo. O sea, se genera la clase
padrón, la clase objeto, la clase obligación, la clase titulares, todas las clases necesarias para trabajar con Entity Framework. ¿Bien? Bueno, nos da una advertencia de seguridad. Aceptamos, porque sabemos que lo que estamos haciendo no es riesgoso. Bueno, en la otra máquina donde probé no me aparecía esa advertencia, así que puede aparecer o no. En esta apareció. No mostrar este mensaje y aceptamos. Y nos va a aparecer acá en el diseñador algo parecido a los datasets. Vieron que en el dataset nos aparecía todo. Si hubiéramos arrojado en el dataset todas las tablas, nos hubiera aparecido un diagrama de base de datos con todas las tablas y todas las relaciones entre las tablas. Porque tenemos foreign keys, o claves foráneas, ¿bien? Entonces acá podemos ver también bueno, algunas relaciones las puso, otras no. Probablemente porque el tipo de campo no era el apropiado, pero en la base de datos sí están puestas las claves foráneas. Normalmente acá se mostrarían todas las relaciones con esas claves foráneas. ¿Bien? Entonces, se va a crear una clase obligación, una clase pagos, una clase padrón, una clase titulares, inmuebles, impuestos, valuaciones. Para todos esos elementos se genera una clase. ¿Bien? Voy a guardar los cambios y voy a compilar el proyecto. Bien, es importante este paso, porque si ustedes van al siguiente paso sin haber compilado el proyecto, le va a decir que no encuentra las clases padrón, titulares, obligación, impuestos, le va a decir que no las encuentra directamente. Entonces, lo que está haciendo cuando ponemos compilar el proyecto es que estos archivos, que hasta ahora son archivos de diseño, generen el código de clase y se compile ese código de clase para que podamos usar esas clases en nuestro proyecto. ¿Bien? Veamos si terminó. Bien. Ok. Entonces ya tenemos el modelo. A partir de ese modelo vamos a generar el controlador y la vista que nos va a permitir, supongamos que esta página es una gestión interna de titulares. Bien. Supongamos que un titular cambia de sexo y nos llega una orden judicial diciendo que en la base de datos del impuesto inmobiliario cambie el nombre por el nombre nuevo de su nuevo sexo. ¿Bien? Entonces nosotros necesitaríamos en algún lugar tener una gestión que nos permita ir a esa persona y cambiarle el nombre de acuerdo a su voluntad expresada en el registro civil, y que un juez nos dice a nosotros que tenemos que cambiarle el nombre en nuestro sistema de acuerdo a lo que figura en el registro civil. Bien, entonces necesitamos tener un sistema que nos permita modificar ese padrón de alguna manera. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos el modelo, voy a ir a controlador, agregar, controlador, y la opción de controlador que vamos a usar es esta. Controlador con MVC, que tiene vistas y que usa Entity Framework. ¿Bien? Clase de modelo. Esto no le va a aparecer si no compilaron la aplicación. Tenemos la clase impuestos, inmuebles, obligación, padrón, pagos. Entonces vamos a ir con la tabla de padrón, porque queremos tener un sistema que nos permita cambiarle el nombre a nuestros contribuyentes. ¿Bien? El contexto de la base de datos es el objeto de Entity Framework que a nosotros nos permite... ¿Me escuchan? ¿José? ¿Se perdieron mucho? ¿Hasta dónde llegaron? Un par de segunditos. Un par de segundos nada más. Llegaron a Desde ver... que estaba eligiendo el último elemento agregado, cuando le estaba por dar a agregar, ahí se quedó. Bien. Sí, Entonces, el último acá controlador.
Este es el contexto de la base de datos que representa nuestra conexión, podríamos decirlo, en Entity Framework. Y bueno, no vamos a configurar nada, vamos a hacer clic en agregar y vamos a ver qué es lo que nos genera. No estás compartiendo, José, Ah, bien, la perdón. pantalla. Suele suceder cuando me caigo. Entonces lo único que hice fue apretar el botón agregar que le comentaba a su compañero, nada más que eso. No se preocupen que lo voy a volver a hacer con otra entidad. Entonces acá Visual Studio nos está generando un controlador para la tabla o la entidad padrón. Ese controlador va a tener las acciones para listar, para modificar, eliminar y agregar padrones. O perdón, yo le quería agregar contribuyentes, no padrones. Así que bueno, vamos a repetir este proceso con la entidad de contribuyentes. ¿Bien? Y nos va a generar una vista para el listado, una vista para editar, para eliminar, para dar de alta o para visualizar un determinado padrón. ¿Bien? Bueno, yo en realidad no quería hacer esta gestión de padrones, sino que lo que yo quería era una gestión de contribuyentes donde pueda cambiarle el nombre si llega un oficio judicial pidiendo que le cambiemos el nombre a un contribuyente. Así que aprovechamos para volver a pasar por este circuito. Botón derecho, agregar, nuevo elemento, perdón, no era acá, botón derecho, agregar, si era botón derecho, perdón, en la carpeta controles, agregar, controlador, el botón derecho en la carpeta controllers, agregar controlador, de vuelta MVC5 con vistas que usan Entity Framework, esta vez la que yo quería hacer desde un principio, mi mente me traicionó, era la de, perdón, sí era padrón, padrón de contribuyente, está bien, pero bueno, ya que estamos acá de vuelta, pasemos por la gestión de impuestos para agregar nuevos impuestos al sistema. ¿Bien? Y hacemos clic en agregar. Bien. Entonces tenemos ya dos controladores en nuestro sistema, el controlador de impuestos y el controlador de padrón. Bien. Entonces, cuando nosotros hagamos un request a la página llamada padrón, nos va a recibir esta acción que va a, utilizando Entity Framework, obtener una lista de los padrones y le va a pasar esa lista de los padrones a la vista para que la vista lo renderice de esta forma. La vista va a recorrer ese array list y para cada elemento del array list va a mostrar el valor del campo impuesto. En realidad queríamos ver la vista del padrón. Para cada elemento del array list va a mostrar el quit y la razón social, dibujando la página web. Bien. Observen que acá no tenemos un editor visual. Primera diferencia con Webform. En Webform yo tiraba, tenía un editor para poder en negrita, iba viendo cómo iba quedando. Acá no. Acá es todo código HTML y con un lenguaje bastante sencillo que se llama Razor, que nos permite en el medio del HTML ir poniendo valores que provienen de nuestro controlador y que a su vez el controlador tomó del modelo. ¿Bien? Entonces este lenguaje, que es bastante simple, bastante chiquitito, conocido como Razor, nos va a permitir a nosotros plantear las vistas con el HTML y en el medio los valores que obtenemos del controlador. ¿Bien? Vamos a ejecutar este proyecto para ver cómo se conectan esos tres elementos: el controlador, la vista y el modelo. José, perdón un segundito. Sí, Este, era para decirle a los
estudiantes de que está habilitada la asistencia ahí y la contraseña es ASP.NET, todo mayúscula. Ahí les puse en el chat la contraseña, ¿sí? Eso Gracias, nada más. profe. Gracias. Ya está puesta. Perdón la interrupción. Bien. Entonces, ¿qué está cargando acá? El navegador. Está cargando la URL padrones. Entonces, quien recibe esta petición va a ser padrón controller. Esta es la acción index, que podemos ver en la URL que dice barra index. Trae del modelo el listado de padrones y se lo pasa a la vista. La vista va a recorrer ese array list de padrones y va a ir mostrando con HTML el quit, la razón social, y un hipervínculo que diga editar, eliminar y ver detalle. Bien, eso es lo que va a armar esta vista. Y el resultado final es esto que ven acá. Bien. Eso es el resultado de que el controlador, mediante Entity Framework, trajo el array list de padrones, se lo pasó a la vista lo recorrió con el for each y armó este bloque, y esta parte del encabezado y esta del pie está en una plantilla general que a su vez es incluida por todas las vistas del proyecto. Entonces, nosotros podemos ir a esa vista general y ponerle un nombre que aparezca en todas las páginas web al proyecto si queremos. Bien. La clase de hoy es más que nada sobre MVC, o sea, no me voy a entrar en detalles de diseño, no voy a entrar en CSS ni HTML. Entonces observen qué es lo que va a pasar acá. Si ustedes hacen clic en el botón de delete, observen la URL que se forma abajo a la izquierda. Barra padrones, barra delete, barra 1. Bien. Entonces, en padrón controllers, vamos a ver que tenemos una acción que dice padrones, create, padrones, edit, padrones delete, y está el número que queremos eliminar. Bien. Está hecho en dos fases. O sea, hay dos acciones padrones delete. Una acción padrones delete get y una acciones padrones delete post. Bien. Cuando nosotros hacemos clic en el delete ahora, la acción que se va a ejecutar es get. Bien. Entonces, padrones delete get, ¿qué es lo que hace? Usando Entity Framework, obtiene el objeto padrón de la base de datos, y si lo encuentra, se lo pasa a la vista, que se llama delete, le pasa ese objeto padrón con ese quit y esa razón social. Entonces la vista que se va a mostrar acá es la vista delete. Que la vista delete lo que va a hacer es mostrar un mensaje que diga: ¿estás seguro que desea borrar este elemento? Nos va a mostrar el quit y la razón social. Y acá está el botón, este botón que está acá, que es el que va a ser el post de delete. De que cuando presionemos este botón, recién ahí se va a llamar a padrones delete 5 con el método post. Bien, vean que para trabajar con MVC tienen que manejar ya algunos conceptos de web, que es el concepto de solicitud de tipo get, que es un concepto de solicitud de tipo post. Ya tienen que manejar algo más de HTML, o sea que podríamos decir que MVC con Entity Framework es para gente que tiene más experiencia con el desarrollo web. Gente que hizo, por ejemplo, la electiva de Germán Correa, acá va a tener muchísimo para sacarle el jugo a este código generado y agregarle código nuevo. Gente que nunca tuvo experiencia en programación web, yo les recomendaría ir por la opción de Webform, que es mucho más accesible al principio. ¿Bien? Y cuando manejen más conceptos de web, pueden entrar acá. Bien, entonces, ahora que estamos en esta vista, que es la vista de delete, el botón de delete hace
y no me va a dejar borrarlo, y está bien que no me deje borrarlo, ya le explico por qué, pero si me hubiera dejado borrarlo, ahí estamos haciendo el post de delete con el valor 5, y ahí va a buscar ese padrón, y usando Entity Framework lo va a remover al padrón del contexto de Entity Framework y va a guardar los cambios. Esto lo que haría, si hubiera tenido éxito, hubiera sido eliminar ese padrón. ¿Por qué no me dejó eliminar este padrón? Porque este padrón tiene asociado inmuebles. O sea que primero tendría que borrar los inmuebles para recién permitir borrar el padrón. Eso porque en la base de datos nosotros pusimos foreign key. Bien, entonces no puedo borrar un dato si tiene un dato vinculado. O sea, no puedo borrar un inmueble si tiene deuda generada. Tengo que borrar primero la deuda generada para recién borrar el inmueble. Eso es lo que me cuida el motor de base de datos. Bien, así que está bien que haya dado error acá. Si hubiera agregado uno nuevo, que no tenga inmuebles vinculados, a ese sí me hubiera dejado eliminar. Bien, entonces, para redondear, creo un proyecto SPNet, agrego la base de datos, ejecuto el script, agrego el ado.net Entity Data Model, elijo todas las tablas de mi base de datos, y ya tengo el modelo de MVC. Bien. Voy a Controllers, botón derecho, agregar controlador, elijo controlador de MVC con vistas que usan Entity Framework, elijo para qué modelo quiero generar el controlador y la vista, por ejemplo, pagos, para cargar los pagos manualmente, y me va a generar 5 vistas y un controlador. ¿Bien? La vista para listado, la vista para visualización de una fila, la vista para edición, la vista para eliminación. Esas son las vistas que nos va a crear para cada uno de las entidades. ¿Bien? Y el controlador, básicamente, siempre hace lo mismo. Recibe la solicitud, utiliza el modelo para traer los datos y se los pasa a la vista, que en este caso la vista que se mostraría sería en la carpeta pagos, la vista index, que tiene el mismo nombre del método, y esta vista recibiría lo que le devuelve el controlador, en este caso el array list de los pagos. ¿Bien? Lo que hace la vista es simplemente visualizar esa información y generar lo que vería el usuario final con los botones para hacer una edición, para ver esa fila en detalle o para eliminar. ¿Bien? Entonces acá ustedes deberían profundizar en dos conceptos. Entity Framework, para poder hacer controladores a mano sin que les genere el asistente. O sea, acá el controlador se lo generó el asistente, pero ustedes pueden hacer sus controladores a mano si manejan Entity Framework. Y lo segundo que necesitan manejar es la sintaxis de vistas que estamos utilizando acá en C#, que se conoce como Razor, que es un lenguaje de vista bastante chiquitito, bastante accesible, que nos brinda etiquetas para iterar, nos brinda etiquetas para mostrar valores que provienen del controlador, para hacer un if, para hacer una operación, etc. O para mostrar los hipervínculos o botones que apunten a otras acciones de nuestros controladores. ¿Bien? O sea que lo mejor que pueden hacer es hacer este proyecto, generar los controladores y las vistas, y estudiarlos. Estudiarlo y tomarlo como base el código generado para hacer sus propios controladores y sus propias vistas. ¿Bien? Y con eso cubrimos la agenda más o menos en el tiempo que teníamos destinado. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda. Por mi parte, simplemente invitarlos después a que lo revean al video, y si no lo fueron siguiendo paso a paso, que lo sigan. ¿Bien?
Si ustedes lo analizan, hemos escrito 4 líneas de código en la parte de datasets, y creo que nada más que configuración y generación. Así que va a ser bastante fácil para que ustedes lo reproduzcan por su cuenta. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguno de los chicos tiene alguna consulta para el profe? Profe, el canal de YouTube nos va a pasar por el chat. Ustedes ponen UTN-FRT Profe José y ahí sale. Igualmente en el mensaje que les mandé por el foro, les puse el hipervínculo del canal del profe también. Así que bueno, tienen ahí el acceso también en el mensajito que les dejé del foro. Profe, yo intenté entrar al hipervínculo y me decía que no estaba disponible. ¿Cómo había dicho que era el canal, profe? UTN-FRT Profe José. Ah, genial. O capaz que justo en el momento en el que yo intenté entrar ya no se podía y ahora se puede, no sé. Ahí está. Entonces ponen UTN-FRT Profe José y sale el canal. Tienen 2 listas, una de Java, por las dudas quieran hacer en Java el proyecto final, y tienen otra lista que es en .NET, que es lo que vimos acá básicamente. Y bueno, más en detalle quizá la parte de dataset, la parte de MVC. La parte de MVC, aparte del ejemplo que vimos hoy, el miércoles en clase también vamos a ver MVC, lo voy a ir subiendo a los nuevos capítulos, digamos. Porque todavía no lo desarrollé esto en electivo. ¿Bien? Cuando veamos el electivo MVC también lo voy a subir acá. Lo que sí desarrollé en la electiva es muy en detalle la parte de datasets y acceso a base de datos, o sea que sí le va a servir mucho esa parte a ustedes. Y también en buen desarrollo sobre los web services. Buenísimo, profe, muchas gracias. No, por favor. Y cualquier duda que tengan, me imagino que la mayoría ya me tiene agendado, pero para los que no me tienen agendado, cualquier consulta que tengan sobre este ejemplo o relacionado con este ejemplo, ningún problema, son bienvenidos. Bueno, muy bien. Antes que todo, muchísimas gracias, José. Excelente la exposición. Muchísimos ejemplos y súper didáctica. ¿Sí? La verdad, muy bueno. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y bueno, más que nada el agradecimiento de parte de la cátedra, ¿sí? por destinar un poco de tu tiempo, ¿sí? para colaborarnos en esta etapa de que estamos refrescando los conocimientos de los estudiantes para el práctico que tienen que hacer sobre sus proyectos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, Bien. muchas gracias por la invitación y por la atención. Cualquier cosa acá Muchas disponible. gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Muy bien.